hoy vamos a introducirnos en un tema que no tiene que ver con lo habitual que hablamos en nuestro programa, pero que amerita porque, bueno, tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con lo legal, tiene que ver con el tipo de país que se está conformando con este nuevo gobierno que tenemos a partir de diciembre del año pasado, y que en tan poco tiempo se ha llevado puesto realmente todo lo que tiene que ver con la legislación que hasta el momento rige en un país, o regía, mejor dicho, en un país, en este país, país democrático, como afortunadamente tenemos. No sabemos si hasta este momento y a partir de ahora eso se modificará. Y para hablar sobre el tema y puntualmente sobre la ley Bases, sancionada hace poco tiempo, vamos a charlar con el doctor Jorge Elizondo, abogado que, bueno, se ha explayado en varias oportunidades sobre este nuevo régimen al que él denomina inconstitucional y con el cual acuerdo plenamente, porque creo que desde el primer momento que asumió este gobierno se ha llevado puesta toda la legislación y principalmente nuestra Constitución Nacional se la ha llevado puesta, ha chocado de frente todas las medidas que se han tomado con la legislación y con nuestra Carta Magna, por sobre todo, que es nuestra principal legislación en nuestro país. Así que bueno, buenos días, doctor Elizondo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alejandra? ¿Qué dice? Bien, muy ¿Cómo bien. está? Bien, Un bien, muy gusto. bien. Bueno, digamos, es una formalidad, ¿no? Decir muy bien, porque en este tiempo que venimos viviendo, lamentablemente nos hemos visto avasallados muchos. Hay muchos otros que están tranquilos, esperando todavía a ver qué va a pasar, si se va a modificar algo y demás. Y algunos otros ya no confiábamos en esta propuesta cuando fue la campaña presidencial, ya no confiábamos en esta propuesta y obviamente no tuvimos digamos, la desgracia de poder confirmar todo lo que pensábamos que iba a pasar. Lo hemos confirmado con estos meses de gobierno, ¿no? La pregunta, la ley Bases, usted ha escrito varios artículos en relación a este tema Sí, y sí. bueno, me interesaba profundizar un poco, ¿no?, en algunos puntos para aclararle a la población qué significa esto de la ley Bases para la fundación de un nuevo régimen, ¿no? Desde un principio mi pregunta fue, ¿es todo lo que está haciendo este gobierno desde el primer momento, ya con el decreto, con designaciones, nombramientos y demás, se chocaba de frente con la Constitución Nacional? ¿Es este un gobierno inconstitucional? Bueno, en primer lugar, Alejandra, yo diría que cuando se habla de ley bases, no se está diciendo la verdad, Ujú. como tantas otras cosas. Esto no es una ley, es una multiplicidad de leyes y una multiplicidad de derogaciones de... hay un retorno, ahí hay como una especie de... si se puede corregir, disculpa, Ah, sí, hola. el retorno, ¿qué problemita tiene? A ver, ahora tratamos Y de corregirlo. como si fuera me repite, vuelve a repetir mi voz, así. Y me molesta Sí, sí, claro. Ahora vemos si lo podemos corregir desde No, acá. pero no importa, sigo, Bueno, bueno, continúo. bueno. El tema fundamental aquí es no entender que acá hay una nueva constitución material. Usted sabe que existe la constitución formal y existe la constitución material, ¿no? La constitución formal es la constitución escrita, Ujú. la constitución bueno, que hemos estudiado, algunos no la conocen, el gobierno es como si no la conociera, Ujú. actúa como si no la conociera, y la viola permanentemente, y esta es una nueva constitución material, y una nueva constitución material que va a reflejar fundamentalmente los intereses
más poderosos de nuestro país, los intereses económicos, va a reflejar el poder y va a consolidar aún más el poder de estos intereses monopólicos, de estos intereses antinacionales. Y creo que la llamada ley bases, conjuntamente con el DNU 70/2023 y conjuntamente con el paquete fiscal, constituyen los pilares básicos de este nuevo régimen de excepción, le llamo yo, porque considero que no es un régimen constitucional. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de reclamar a las provincias y de reclamar a los legisladores en forma bastante irregular de parte del actual jefe de gabinete, que ha jugado el papel del negociador oficial, pero que en la práctica diríamos que ha jugado el papel del apretador oficial para lograr los objetivos, ¿no? Algunos legisladores y algunos gobernadores están totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho, con lo que se ha firmado. Y en realidad, lo que uno no puede comprender es por qué se considera que esto es necesario para darle al presidente las herramientas que necesita para darle la gobernabilidad. ¿De dónde surge esto? Esto no surge de la Constitución. La Constitución establece claramente cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo, cuáles son las facultades del Poder Legislativo y cuáles son las del Poder Judicial. Evidentemente, acá se está borrando la separación de poderes. Acá tenemos un poder ejecutivo que trata por todos los medios de lograr que el poder legislativo apruebe todo lo que manda allí. Y lo más grave del caso es que no está haciéndolo en forma normal, enviando una ley, otra ley, para que se discuta profundamente. Acá se pretendió que se discuta una multiplicidad de leyes, de 300 leyes, o de 300 y pico de artículos, en un día. Claro. Esto es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en la práctica? Han hecho una nueva constitución material sin seguir las normas previstas en la Constitución para la reforma constitucional. Si vos tenés la necesidad de reformar la Constitución, bueno, convocá a una asamblea constituyente, convocá una convención reformadora y seguir los pasos previstos por la Constitución, pero no. Acá lo que han hecho es establecer un nuevo régimen, una nueva constitución material que refleja los intereses, no la libertad de los argentinos, sino la libertad de los monopolios, la libertad de las la libertad de las multinacionales, la libertad de los multimillonarios para quedarse con el país a través de la ley de grandes inversiones, para quedarse con las riquezas del país. Entonces, indudablemente que estos objetivos, que se reflejan también en el llamado Pacto de Mayo, que me quiero referir un poco a este tema también, porque eso pareciera que también es una especie de nuevo preámbulo. Claro. Hemos visto presidentes que han recitado el preámbulo, ¿no? Sí. Yo lo recuerdo. Sí. Bueno, en este momento, evidentemente, el presidente actual no va a recitar el preámbulo, sino que está llamando a que los gobernadores firmen el 9 de julio, fecha del aniversario de nuestra independencia, un nuevo Pacto de Mayo. Y un nuevo Pacto de Mayo donde se establecen una serie de cuestiones que en realidad conforman no un verdadero pacto, sino una especie de contrato de adhesión. O sea, si a vos te gusta, firmalo. Sí. Pero las condiciones las está fijando el Poder Ejecutivo. Sí, pero además, a través de la extorsión, doctor Elizondo, a través de la extorsión, porque bueno, claro, de la misma manera que
que se aprobó la ley bases extorsionando y dando algunos beneficios a algunos legisladores, también la extorsión de que si no sale la ley bases les va a ir peor, si no, no va a haber fondos para las provincias, Bueno, con amenazas y demás. Un exactamente, régimen que parece más exactamente. que democrático, más dictatorial, ¿no? Bueno, cuando en el pacto, el llamado Pacto de Mayo, el punto 1 habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. No se está refiriendo evidentemente al derecho personal de los habitantes de nuestro país, Como a ya la figura en la propiedad de la Constitución, tierra y por la otra vivienda. parte. Claro, claro. El derecho que se le niega a la inmensa mayoría hoy, a la inmensa mayoría de los habitantes de la nación, a la que se priva del derecho a una vivienda digna, de acuerdo al 14 bis, y que ni siquiera tiene hoy acceso a un alquiler, Claro. dado que en nombre de la libertad, el DNU 70/2023 ha derogado la ley de alquileres sancionada por el Congreso de la Nación, eliminando cualquier tipo de regulación. Se refiere en realidad a la propiedad de los grupos económicos, la Claro. inviolabilidad de la propiedad privada que está marcando aquí y que todos los gobernadores que van a estar presentes en la velada del 9 de julio por la noche en Tucumán van a afirmar que están garantizando la propiedad inviolable y eterna de los grupos económicos transnacionales o nacionales y sus privilegios, como en el caso de Vicentina aquí, la propiedad de los latifundistas, los multimillonarios extranjeros como John Lewis y otros nacidos en nuestro país que despojan a los pueblos originarios de su propiedad comunitaria, a todos los que están aprovechando la derogación de la ley de tierras por el DNU, para Sí. apoderarse de las mejores tierras del país. Resulta evidente entonces que hay un artículo de la Constitución Nacional que les molesta a la coalición gobernante y que desearían suprimir, que es el que establece que el Estado tiene derecho a la expropiación por causa de utilidad pública. Eso lo quieren borrar de la Constitución y está en la Constitución. Sí. Y el segundo punto Sí. se refiere al equilibrio fiscal innegociable, que es un dogma del neoliberalismo que se impone a nosotros, a los países dependientes, pero que no siguen los países imperiales como Estados Unidos, Claro. que no vamos a decir que Estados Unidos tiene equilibrio fiscal, no vamos a decir que los países de la Unión Europea tienen equilibrio fiscal. Y el punto 3 habla de la reducción del gasto público a niveles históricos, que dice en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Es un objetivo que es imposible de cumplir si es que nuestro país de verdad se va a encaminar a un mayor crecimiento y desarrollo, con inclusión, con justicia social. La disminución del gasto público un 25% del PBI es literalmente un crecimiento exponencial de la pobreza como el que estamos viendo Sí. y el hambre de más de la mitad de los habitantes del país. Yo no sé si los que van a firmar esto saben realmente lo que van a firmar. Ya estamos padeciendo el fin de la obra pública en perjuicio de las provincias y de los miles de trabajadores de la construcción que quedaron sin empleo. Sufrimos la reducción del presupuesto destinado a la educación y la cultura y todo lo que estamos viendo. Es decir, comprometerse a que el gasto público sea no más del 25% del Producto Bruto Interno es un suicidio colectivo en nuestro país. Ahora, después la reforma tributaria, de la que habla el punto 4, que reduzca la presión impositiva, dice, que simplifique la vida de los argentinos. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma tributaria, pero que no se base como la actual en los impuestos indirectos que graban el consumo, como el IVA entre Claro. ellos. Que en Bueno, definitiva lo lo terminamos devolvieron, lo pagando, tenemos que poner. lo termina Lo pagando el terminamos último pagando. eslabón de la cadena, ¿no? Que somos los trabajadores jubilados. Exactamente. Porque el Y resto otro no lo punto. paga, no sé si esto la gente lo sabe. El resto de los empresarios y demás Pero no lo pagan al IVA. pero por favor, cuando hablan de reducir los impuestos, están hablando de reducir los impuestos de los De ricos, ellos. de reducir los impuestos de ellos. Cuando ellos hablan de la gente de bien, Claro. yo recuerdo siempre, en la Revolución Francesa había dos partidos, ¿no? Había los jacobinos y los girondinos, los que eran conservadores, los que querían, bueno, afianzar el dominio de la burguesía. Claro. De burguesía y entonces, claro, ellos dijeron, hay dos tipos de gente, la gente de bien y la gente de nada. Jean Monnet
gens de rien, Claro, gente de nada. claro. Es decir, la gente de bien es la que tiene dinero y la gente de nada es la que no tiene La que no nada. tiene nada, Yo claro. creo que nada más gráfico que eso. Sí, Hablar de gente de bien, de hablar de gente de bien, implica eso. Yo no claro, sé si nos damos cuenta, claro. simbólicamente, Sí, vos que tenés un programa Inconsciente Colectivo, justamente, simbólicamente hay gente que asocia lo de gente de bien con gente buena, claro, gente gente honesta. trabajadora, gente honesta, gente que No, hace las cosas no, bien, pero no, ellos tienen, hay un no. problema conceptual acá, me parece, doctor Claro, Elizondo, sí, sí, porque sí, no sí, todos, sí. no todos, digamos, tienen la definición de gente de bien como la tienen ellos, digamos, ¿no es cierto? Nosotros Pero pensamos que los no. de bien somos nosotros, los que trabajamos, los que todos los días nos levantamos y la peleamos, pero para ellos la gente de bien son ellos, los que Es dominan la gente de bienes, la gente de de bienes. bienes, claro. Ah, claro, Todo pasa por lo económico. digámoslo, pero por supuesto. El punto 6 pone a las provincias el compromiso de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Claro. Nosotros nos preguntamos, sinceramente, ¿cuáles son las razones de urgencia? Y si es el interés manifestado por los grupos económicos transnacionales y funcionarios de primer nivel del gobierno de Estados Unidos, que han demostrado interés en el litio y otros minerales estratégicos, todo eso tiene alguna vinculación con esta urgencia que le está exigiendo las provincias. Claro, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la urgencia? Por eso va a figurar, ¿para qué va a figurar en un pacto de mayo, un pacto fundacional o refundacional? claro. Después, la reforma laboral moderna, dice, Exacto, a eso que no, me promueve el quería trabajo formal. referir también. ¿Cómo impacta esta reforma o la ley bases? Si bien, bueno, ha habido ahí unos amparos y demás que han frenado Sí. algunos puntos, ¿cómo impacta, cómo quedó la ley bases respecto a las leyes laborales, ¿no? Bueno, no quedó todo lo mal que pretendían algunos. Ujú, En realidad, hay algunos que pretendían avanzar mucho más. claro. Gran parte de eso quedó en el capítulo 4 del DNU, Ujú, que está suspendido por ahora por una sentencia, sí, aclaro, claro. una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Ujú, que en realidad rige para todo el país, bien. ¿no? No, de que, a ver, si no, va a haber un juicio en la provincia de Entre Ríos y alguno va a decir, algún algún pseudo jurista, no, pero acá estamos nosotros en la provincia de Entre Ríos, esa Cámara es de la capital. No, Claro. señor. La Cámara responde a una acción iniciada por la CGT, Ujú, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, contra el Estado Nacional. ujú, Por lo tanto, la decisión de la Cámara abarca y tiene vigencia para todo el país. Ahora, esta decisión de suspender ese capítulo, que abarca todo, abarca atentados contra no solamente contra el derecho individual, sino contra el derecho colectivo, el claro. derecho de los sindicatos, El derecho a establece huelga. normas que ¿El derecho a huelga el cómo derecho de quedó? huelga, por supuesto. No, el derecho de huelga, digamos, no lo tocaron en la ley bases, Mm, no está. Indirectamente sí, Alejandra, mm, porque agregan, sí se aprobó, claro. una reforma del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que prevé que en caso de que el trabajador hubiere participado en acciones directas que impliquen bloqueo de empresas, daños, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, eso será considerado una injuria lo suficientemente grave como para despedir sin causa al trabajador, o mejor dicho, con causa. Claro. O sea que se considera una causa justa. Eso nunca fue y nunca existió en nuestra ley de contrato de trabajo, ni Claro. en la redacción original y ni siquiera
en la reforma que hizo la dictadura en abril del año 76. Sí. Y esto lo incluyen. Por eso digo que en algún sentido están superando a la dictadura. Sí. Sin Cuando duda. nosotros nos preguntamos, ¿este es un gobierno constitucional? Sí, formalmente es un gobierno Claro. constitucional. Tiene una legitimidad de origen, Sí, pero esto no significa que tenga una legitimidad en su ejercicio, claro. porque si vos violás la Constitución Nacional permanentemente, aunque tenga el 56% y aunque tenga el 80%, sos un régimen inconstitucional. Claro. Doctor Elizondo, no Eh, quería dejar pasar el tema de la represión y de los protocolos de antipiquetes y sí, demás, todo establecido por Patricia Bullrich. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué necesitan reprimir en el momento de discutir una ley, ¿no? Como pasó el día que se debatió en el Congreso o que se aprobó directamente? Que hubo una represión tan brutal que, bueno, terminó con personas detenidas injustamente, acusadas de delitos gravísimos. ¿Cómo, cómo está legislado eso? ¿Y cómo impacta en el día a día de nuestras vidas? bien, yo creo que todos esos regímenes son absolutamente inconstitucionales porque en realidad lo que se pretende es prohibir el derecho a la protesta social. ¿eh? Es decir, un derecho constitucional precisamente. Y esa legislación, para llamarle de alguna manera, Sí. no es producto de ninguna ley, sino producto, diría, de la voluntad de una persona, que en este caso es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Pero que se ha Bullrich. arrogado facultades que no Ella tiene como ministra, ¿no? se arrogó, pero claro que no las tiene. Así como el presidente se arroga facultades de Tal cual. legislador y se hace dar facultades que no tiene, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué tanta necesidad de arrogarse esas facultades? Ujú. A ver, ¿está afectada la gobernabilidad del país? De ninguna manera. No. Tienen todos los resortes para gobernar y para hacer lo que quieren en definitiva. Y lo están haciendo. Ujú. Por qué algún gobernador por ahí, y no sé, y probablemente el gobernador de nuestra provincia, ha aceptado otorgarle estas facultades, que son absolutamente innecesarias? Ujú. Porque estas facultades de carácter legislativo, así sean por un año, en lugar de los 2 años que pretendía y que están en el DNU, con posibilidad de renovación por 2 años más. Pero por el momento, bueno, el DNU ha sido sustituido por la ley base en este aspecto. Sí. Ahora bien, esto no significa que el Poder Ejecutivo no tenga facultades que vayan más allá, por ejemplo, de las privatizaciones que fueron aceptadas, excluyendo el YPF, excluyendo aerolíneas. ¿Por qué? Porque le da facultades al presidente para establecer formas de transformación de las sociedades del Estado, la posibilidad de la fusión de distintas sociedades del Estado que traen como consecuencia, que pueden traer como consecuencia la pérdida del trabajo para muchos trabajadores estatales, como lo están experimentando hoy en día, sin ley bases, ¿no? Claro. Sin ley bases. Por eso, el sueño de esta gente es gobernar por decreto. Ujú. No quieren el Congreso. Me recuerda una frase de Oliverio Cromwell cuando hizo la primera revolución en Inglaterra, 1600 y pico, 1650 y pico, cuando se enojó con el Parlamento y entonces lo cerró y puso un cartel que decía: se alquila esta propiedad. Bueno, la Claro. referencia Sí. tiene que ver con que a veces los deseos son irracionales, los deseos que uno tiene a veces escapan a la racionalidad, e indudablemente hay gente que no es monarca, aunque Alberti decía, ¿no? El presidente es un monarca sin corona, pero no vamos a pensar
que eso significa que el pensamiento de Alberdi esté sintetizado en estas bases y puntos de partida, siguiendo el lineamiento de la base de la Constitución Nacional de Alberdi. No, y si creen ellos que porque imitan a Alberdi en la fraseología, están también de alguna manera reproduciendo el pensamiento de Alberdi. Alberdi realmente se moriría de nuevo si viera lo que están haciendo. Ya lo creo. Realmente, ya lo realmente, creo. porque a ver, no confundamos a von Hayek y a von Mises, a la llamada escuela austríaca, con la libertad y con la democracia, porque von Hayek y von Mises en su momento renegaron de la democracia, porque para ellos la libertad que importaba era la libertad de los capitalistas, claro, no la libertad de los ciudadanos. Claro. Por lo tanto, por eso aplaudieron al régimen fascista cuando aparece en Italia y dicen Mussolini es un héroe. Claro, porque para ellos salvó a Italia del socialismo. Entonces, este presidente de la nación de alguna manera reproduce estas opiniones de sus maestros, que son opiniones totalitarias, que son opiniones autoritarias, que niegan la democracia, que no están de acuerdo con la democracia. Eso es lo que creo que hay que asegurar, digamos, que no tengamos la menor duda respecto a que ese es el camino y que no es otro, no es que es una simple reforma. Acá lo que se pretende es una refundación del país, y una refundación del país como una especie de Estado libre asociado, ¿no? De neocolonia. Neocolonia financiera, neocolonia agropecuaria, ¿no? Y sin industria. Fíjese, Alejandra, que en la reforma que me ha hecho del llamado Pacto de Mayo, hablan, entre otras cosas, de que, bueno, agregaron algo con respecto eliminaron lo de la reforma política estructural que querían hacer, pero agregaron algo sobre la educación. El punto cuarto dice educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Y yo me pregunto, ¿la universidad dónde está acá? La universidad no figura. O sea que podemos vivir sin universidad tranquilamente. No está en el Pacto de Mayo. Educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna. Bueno, pero por otro lado también en la reforma previsional, si bien eliminaron lo del sistema privado de jubilación, esto es importante, tuvieron que eliminar la suscripción a un sistema privado de jubilación, la vuelta lo que a la FJP. Como FJP, claro. No, exacto, pero entonces le dejaron una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso de que respete a quienes aportaron? Significa, aunque no lo diga, que para ellos los únicos que merecen respeto son aquellos que pudieron aportar durante 30 años y le quitan legitimidad a los millones que obtuvieron la jubilación sin haber sido objeto de aporte, o sea, habiéndoseles privado de los aportes por parte de empleadores que no cumplieron con las normas legales, que no los inscribieron nunca. A ellos los consideran jubilados de segunda clase o de tercera clase y quieren reemplazar la jubilación por una ayuda, una especie de ayuda social o por una jubilación inferior. Eso es lo que quieren hacer. Y esto es lo peligroso cuando dicen una reforma que respete a quienes aportaron. Todos, y bueno, acá tiene que haber respeto por quienes aportaron y también por quienes no aportaron, porque no dependía de su voluntad aportar, sino dependía de la voluntad
del capitalista que los explotó claro. y que no hizo los aportes, porque estuvieron en negro toda la vida. Claro. ¿Cuántos casos conocemos? ¿No? ¿Cuántos casos conocemos de personas que estuvieron en negro trabajando toda la vida? Así es. Bueno, y ahí, la reforma laboral moderna, la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. La Argentina es ya un protagonista del mercado global. Y si no lo es en mayor medida, es porque este gobierno ha querido establecer un vínculo formal estrecho con Estados Unidos, con Israel y con los países y con las colonias que responden a Estados Unidos e Israel. Y eso significa aislarnos del mundo. Porque el mundo no es Estados Unidos e Israel, el mundo no es la Unión Europea solamente, el mundo es Asia, el mundo es África y el mundo es América Latina. Y es importante destacar que hay una reunión del Mercosur y el presidente no va a ir, prefiere encontrarse con un cónclave ultraderechista a cargo de Bolsonaro que se llevará a cabo en Brasil. Sí. Mientras que el resto de los países de América Latina, mejor dicho, los que pertenecieron siempre al Mercosur, van a participar en esa reunión y van a incorporar también a Bolivia, que acaba de pasar por un intento de golpe de Estado. Lo reafirmo porque esto es real, no fue una ficción, no fue una ficción, ahí, como dice el gobierno. Sí, lo que se evidencia y que me parece que tiene que quedar claro y para la gente sobre todo es un total, en este gobierno, ¿no? Se evidencia un total desprecio hacia la Argentina, hacia lo nacional, hacia lo nuestro, ¿no? Así es. Exactamente. Yo creo que realmente no vamos a ganar absolutamente nada siendo protagonistas del mercado global, liberando totalmente el comercio exterior, sin control de ningún tipo, estableciendo el dominio total de las corporaciones transnacionales y locales, ¿no? Exportadoras sobre la economía de nuestro país. Que la Argentina sea protagonista del mercado global no sería en sí mismo un objetivo deseable si quedamos encorsetados en el viejo esquema oligárquico de la Argentina agroexportadora con el que tanto sueña el presidente, pagando el precio de la primarización de la economía y la ruina de la industria que se está produciendo en este momento, con las consecuencias que ya conocemos. Nos estamos aproximando a los 2 dígitos de desocupación, que es el sueño dorado de muchos, del gran capital, ¿no? ¿Para qué? Para que se consoliden definitivamente los salarios más bajos de América Latina, y uno de los más bajos del mundo. Bueno, doctor Elizondo, lamentablemente, estaríamos horas hablando, ¿no? Porque hay mucha tela para cortar. Pero bueno, no va a faltar otra oportunidad seguramente que nos vamos a comunicar para seguir analizando estos temas que seguramente van a surgir nuevos y vamos a tener que aclarar un poco, porque la cantidad de mentiras y fake news y la operación que realizan muchos medios hegemónicos en nuestro país, lamentablemente también son parte de esto que nos está ocurriendo, ¿no? Haber instalado a una persona que realmente, que finalmente llegó a la presidencia con estas propuestas tan nefastas, es una responsabilidad también de los medios hegemónicos y de algunos periodistas, ¿no? Por supuesto. Así que, trataremos de ir aclarando en la medida de lo posible todas estas cuestiones para que la gente pueda entender un poco de qué se trata todo este nuevo régimen y que no es beneficio para las mayorías, sino para las minorías, como siempre hacen estos gobiernos totalitarios y de derecha que imponen a través de la represión y de la extorsión y del miedo la sumisión, ¿no? De la gran mayoría de la gente que, los atemorizan para que no salgan a protestar o a defender sus derechos que ya han costado luchas por muchos años, ¿no? Y que son tan simples de borrar de un plumazo cuando llegan este tipo de gobiernos. Así que, si quiere en un minuto una última reflexión para cerrar y para que la gente, pueda analizar y pensar y reflexionar sobre lo que estamos atravesando en nuestro país en este momento.
Bueno, simplemente decir que nuestro país ha atravesado por circunstancias bastante parecidas a la que estamos experimentando hoy. La que más recordamos es la dictadura de 1976-1983, que no pudo privatizar todo lo que quería privatizar porque, bueno, sobrevino la guerra de Malvinas y la derrota y entre otras cosas, la resistencia popular también existió, aún enfrentando un régimen criminal, no solo opresivo, sino criminal y genocida. No queremos que este régimen se reproduzca en nuestro país. Y yo creo que hay que tener en cuenta que cuando hay atentados directos o simbólicos contra la causa de los derechos humanos, cuando se habla de que hay un genocida preso que ya cumplió los 70 años, que debería estar en su casa con los nietos o con los bisnietos, me parece que estamos en una línea muy peligrosa que amenaza con transformar un país que es un ejemplo para América Latina en cuanto a la represión de una dictadura genocida, un ejemplo para la humanidad también, porque ni siquiera Alemania logró lo que logramos nosotros en materia de enjuiciamiento y castigo y condena de genocidas. Y entonces volver atrás, retroceder en el tiempo, así como nos quieren hacer retroceder más de 100 años en lo económico, hacernos retroceder también en este tema, en el tema de los derechos humanos, es realmente criminal y yo creo que no podemos aceptarlo desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista real, ni tampoco desde el punto de vista simbólico. Cualquier atentado contra lo que representa la lucha por los derechos humanos es un atentado contra el pueblo argentino y contra la humanidad. Quiero advertir esto porque no es solamente lo que nos está pasando hoy, sino lo que nos puede llegar a pasar en el supuesto de que se termine aceptando estas situaciones, estas nuevas reglas impuestas por la ultraderecha, que ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo a nivel mundial. Exacto. Pero bueno, hay resistencia, los pueblos resisten, la Argentina tiene una larga historia de resistencia popular. Sí. No va a ser la excepción este momento histórico. Muchas gracias, doctor Elizondo, por esta comunicación con Se Presume Culpable. Nos estaremos comunicando en algún otro momento. Felicitaciones por tu trabajo. No, por y favor. Estoy a disposición. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, hablábamos con el doctor Jorge Elizondo, abogado laboralista, quien viene analizando toda esta situación de la ley bases y todo cómo está funcionando el Congreso y demás. Remarcar que este gobierno ha elevado el índice de pobreza al 55,5% y el de indigencia casi un 20% en nada más ni nada menos que 6 meses de gobierno.